deja de ser paradójico que frente a dos proyectos mineros en Cajamarca, el presidente regional, el Gregorio Santos, y una parte de la población no quieran que se desarrolle el proyecto y digan que la minoría no va, Conga no va. Y en el centro del país, en Junín, en el proyecto metalúrgico que administra Doerran, ocurre exactamente lo contrario. Resulta que la empresa quiere de alguna manera seguir administrando el complejo, la población hace actos de protesta para que esto ocurra, y sin embargo el Congreso, el Gobierno Nacional, la Sociedad de Minería consideran que Doerran no va. Y está con nosotros el vicepresidente corporativo de Asuntos Ambientales de Doerran, José Mogrovejo, que nos va a explicar en qué punto están las discrepancias insalvables, parece, entre lo que plantea Doerran y lo que plantea el Estado peruano, porque el día de mañana, tengo entendido, se presenta un informe para definir qué va a pasar, ¿no? Buenos días. Bueno, buenos días, señor Tattenberg, buenos días, señor Salcedo. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad de poder explicar este tema, que creo que es gravitante para toda la región central del Perú y para el país. Y consideramos que no son insalvables las diferencias. Consideramos que lo que se necesita es un entendimiento en el cual la empresa está dispuesta a llegar con el gobierno y con los acreedores para poder continuar con las operaciones, reiniciar las operaciones, que es en este momento el objetivo que mucha gente está buscando. Son más de 50.000 personas en la zona de La Oroya que estarían esperando que se reinicien las operaciones, y la empresa ha planteado y continúa en ese objetivo de reiniciar las operaciones lo más pronto posible. Si es posible el 1 de mayo, como se dijo, estaríamos ya dispuestos a reiniciar esas operaciones. Pero veamos las condiciones, porque ustedes tomaron la mina en 1997 y asumieron una serie de compromisos con respecto a el cuidado medioambiental en una zona que está llena de plomo, y tuvieron que cumplir un PAMA en el año 2006, se extendió después 2 años al 2009, después otra vez se está pidiendo una extensión por otros 30 meses. Por otro lado, hay una serie de componentes económicos, financieros, que tienen que implicar una inversión para desarrollar estos proyectos, etcétera, y hay una serie de creencias que han llevado a que esta empresa sea declarada en insolvencia prácticamente, y que tenga que ser administrada más bien por un tercero. Frente a eso, ¿ustedes qué plantean? Nosotros ya tenemos en este momento lo que se llama, dentro del proceso concursal, el plan de reestructuración. Un plan de reestructuración para la empresa que incluye el financiamiento necesario, que incluye la provisión de concentrados para operar adecuadamente, e incluso incluye el cumplimiento del último proyecto ambiental, que tiene un avance a la fecha de más del 50%. No es que no se haya querido ejecutar, sino que las condiciones no nos han permitido. Este es un proyecto, el PAMA de La Oroya, es un proyecto que originalmente en el año 1997 fue valorizado por el Estado peruano en $100 millones aproximadamente. Yo diría, cuesta $500 millones. ¿Por qué? Porque es un proyecto muy complejo, es un proyecto que en esa época no se identificaron una serie de factores que tenían que ser considerados, no tenían los objetivos ambientales completos que actualmente se exigen a las empresas. Era un tratamiento parcial de muchos de los efluentes, muchos de los contaminantes, y ahora este proyecto lo que está permitiendo es lograr
objetivos ambientales bastante buenos. ¿Qué porcentaje del PAMA habrán cumplido ustedes? ¿Cuál es su idea? ¿Y cuánto tiempo de atraso llevan en general en esto y en los otros pasivos económicos? El PAMA tenía 9 proyectos que trataban de cubrir toda una serie de problemas ambientales que existían en Loroya. Estamos hablando de aguas que contaminaban los ríos, aguas ácidas altamente contaminantes en los ríos, sólidos que se almacenaban de cualquier manera contaminando los suelos, emisiones de metales, polvos al ambiente y emisiones de gases. Todo esto sin control mayor. Desde el año 97 se han completado 8 de los 9 proyectos definitivamente, totalmente, con lo cual ya no se descarga ningún tipo de líquidos, aguas a los ríos que no cumplan con clase apta para la agricultura y bebida de animales. Se disponen de todos los residuos sólidos, la totalidad de industriales y domésticos, adecuadamente cumpliendo con las normas ambientales. Se han controlado las emisiones de metales al ambiente que incluso cumplimos con los estándares de calidad de aire aprobados acá en el Perú para metales como el plomo, que es uno de los más importantes. Y en el caso del gas de azufre, que es el único que todavía falta por completar, porque por eso estamos pendientes. Exactamente. Lo que falta, ¿en cuánto tiempo lo harían y cuánto costaría? ¿Cuánto tendrían que invertir? En ese proyecto tenemos una inversión pendiente de aproximadamente $180 millones. Correcto. Y se construiría la planta en 24 meses y 6 meses para pruebas, ajustes posteriores a la construcción. Eso es lo que necesitamos. Hasta la fecha ya hemos invertido $313 millones, $313 millones en todos los proyectos ambientales que han permitido reducir considerablemente los problemas ambientales en La Oroya. Por eso ya le digo, cumplimos con los requerimientos para calidad de agua, para el manejo de residuos sólidos, para emisiones de polvos y metales al ambiente, incluso cumplimos con un estándar de calidad como es el estándar para el plomo como promedio mensual. Esto ha cambiado dramáticamente la situación ambiental en La Oroya, y en el caso del azufre también. Este último proyecto no es una planta que todavía no se construye, eran 4 plantas. De las 4 se han construido 2, y de las 2 restantes, esas 2 restantes tienen un avance de 50% a la fecha. Por eso es que las emisiones de gases de azufre también se han reducido en un 50% hasta la actualidad. Ahora, según los entendidos, esta famosa planta de sulfúricos en realidad representa casi la mitad del proyecto del compromiso. En cuanto a montos, a pesar de que es uno de 9 proyectos, aunque los otros 8 ya se hayan hecho, solamente representan la mitad de la inversión comprometida. Y por otro lado, también he estado leyendo que sostienen que Doerran pide que el gobierno peruano se desista de los juicios nacionales e internacionales y asuma cualquier responsabilidad legal que pudiera derivarse de la contaminación existente en La Oroya, y se hace una especie de link con un juicio en Estados Unidos, donde en Missouri se ha sancionado a la propietaria de Doerran a pagar $360 millones a 16 niños norteamericanos contaminados. Si en el caso peruano hay 1.300 niños en esa situación, el juicio implica cifras monumentales si se hiciera una réplica por analogía. ¿Qué hay de cierto con respecto a que ustedes quieren que sea el gobierno peruano el que asuma todas las implicancias legales de este tema? Este es un tema del accionista principal de la empresa Renco, que adquirió en el año 1997 justamente el complejo metalúrgico de La Oroya. Ellos lo que hicieron fue firmar un contrato en el momento de la adquisición del complejo, donde el Estado, ellos se comprometían a ejecutar una serie de acciones, y también el Estado
por las condiciones que existían en La Oroya, se comprometía también a efectuar una serie de trabajos, entre ellos, por ejemplo, la remediación de las áreas afectadas por las emisiones gaseosas y material particulado de las operaciones de la fusión y refinería de La Oroya. Eso era un compromiso que asumía el Estado peruano. ¿Por qué? Porque los suelos contaminados también son una fuente de contaminación que puede ser generación de problemas en la población. Pero eso se refiere a lo existente antes del 97. Incluso señalaba que era antes del 97 y durante el periodo previsto para la ejecución del PAMA. Entonces existe todo un tema donde dice, no es solamente hasta la firma del contrato, sino es posterior y hasta la culminación del PAMA. Ok, así se firmó el contrato, y eso es lo que ellos señalan. Dice, ¿qué ha pasado con este compromiso? Lo que se ha buscado es que se cumpla con el compromiso contractual, y si es que hay alguna forma de entendimiento, lograr ese entendimiento con el Estado para que se logre un acuerdo sobre el cumplimiento de este compromiso contractual. Hoy día en la República viene el siguiente titular: por los daños causados por la contaminación, 1.300 niños de La Oroya denunciarán a Dow Run en corte de los Estados Unidos. Bueno, no serán los niños, serán sus representantes, supongo, porque un niño no puede hacer ninguna denuncia. Moral sí, muchas firmas, pero tendrá que ser su representante. Pero todo esto viene en vísperas de la negociación. En otras palabras, da la impresión de que estas son cartas para negociar. Y la pregunta es la siguiente: tampoco es posible que a Dow Run le vamos a pasar la factura de todo lo que se ha contaminado en La Oroya desde el año 1898. Tampoco parece esto muy equitativo, pero en fin, los reflectores están puestos ahí, y Dow Run en este momento aparece en las primeras planas como el responsable de una contaminación histórica del gran símbolo de la minería peruana, con la famosa chimenea de La Oroya. En fin, ¿qué tiene usted que decir al respecto cuando hay esta demanda de estos niños, por ejemplo? Usted lo ha dicho claramente, esta es toda una campaña que se está efectuando, que a veces distorsiona un poco la realidad. Efectivamente, lo que busca Dow Run en este proceso concursal que se va a realizar, incluso el día de mañana en una primera reunión y el día 12 en una segunda, si es que se dan las cosas, es reiniciar las operaciones, ver la forma de solucionar cualquier impasse que exista con los acreedores, porque lo que se quiere realmente es llegar a un entendimiento. Se quiere llegar a un entendimiento con el Estado peruano, se quiere llegar a un entendimiento con los acreedores. Estamos dispuestos en este momento a dar todas las facilidades necesarias para llegar a este acuerdo. En el caso de estas demandas, por ejemplo, incluso esto estaba previsto en el mismo contrato. Acá tengo el contrato donde se ve en la cláusula 6.2, donde también señalaba: durante el periodo aprobado para la ejecución del PAMA, Centromin, que era el gobierno, asumirá la responsabilidad por cualquier daño, perjuicio, reclamos de terceros atribuibles. Eso está claro en el contrato. Lo que pasa es que han cambiado también las condiciones, oiga, de la opinión pública y de todo lo demás. Ahora, hay varias acusaciones contra Dow Run, que yo he escuchado. ¿Qué tiene usted que decir sobre esto? Ustedes han venido incentivando la toma de la carretera central, el bloqueo de La Oroya, pagándole una gruesa cantidad a los dirigentes sindicales para que les hagan el juego. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Eso es falso. Definitivamente la empresa siempre ha condenado cualquier tipo de actitud, cualquier tipo de acción que pueda dañar, ya sea la integridad de las personas o la propiedad pública y privada. En este caso, nosotros lo que hemos buscado, y a través de comunicaciones continuas con los diferentes acreedores y con el Ministerio de Energía y Minas, lo que hemos buscado es un entendimiento. Hemos tratado de lograr algún acuerdo, limar alguna situación que no esté del todo clara, para poder lograr ese entendimiento y acuerdo, para que el ministerio se sienta lo suficientemente confortable para el reinicio de operaciones que todos necesitamos. Pensemos en el siguiente escenario, que usted no va a querer pensar en eso, pero mi obligación es planteárselo. Se va a Dow Run, ¿qué ocurre con La Oroya?
¿En qué condiciones se iría la empresa? ¿Dejaría de trabajar? En este caso, es que ese es el detalle. La empresa está haciendo todos los esfuerzos y tiene toda la intención de continuar operando la Oroya. Para ese efecto está haciendo todos los esfuerzos de entendimientos necesarios que le permitan justamente reiniciar las operaciones, completar todos los esfuerzos, porque realmente este proyecto del cual se habla es un proyecto muy, muy complejo. Cuando se habló de $100 millones, se planteaban algún tipo de proyectos que a la luz de la realidad, estos se han incrementado en volumen, en complicaciones, en tecnología, que ha tomado mucho más tiempo, mucho más esfuerzo que el que se puede imaginar a la fecha. Y lo que hemos hecho es que se vayan plasmando en realidades y que cambien la situación. Y ahora, cuando queremos culminar, sería muy triste que no se nos deje terminar un proyecto cuando ya estamos nosotros dispuestos, incluso con la inversión, para lograr este efecto. Lo que queremos es un entendimiento con las partes. Eso es lo que se necesita. Ahora, lo que no me queda muy claro es por qué la Sociedad Nacional de Minería decide desafiliar a Doerran diciendo que no son confiables, no cumplen los códigos de ética de la sociedad, por los continuos incumplimientos del PAMA, etcétera, cuando la Sociedad Nacional de Minería más bien es la sociedad que protege a sus asociados, a los mineros, más bien se presenta como una corporación para ser un interlocutor del gobierno. Acá resulta que la Sociedad Nacional de Minería les está diciendo que ustedes son unos indeseables, porque se expulsa obviamente a los indeseables. Y ellos no conocen los contratos de ustedes, ellos no conocen la buena voluntad de ustedes. ¿Qué cosa ha llevado a la Sociedad Nacional de Minería a desafiliarlos, a decir, con Doerran no se puede? Consideremos que también fue un momento muy coyuntural. En ese momento, cuando se dio esta desafiliación, habíamos caído en una deuda con varios de los actores de la sociedad de minería, ¿no? Donde en algún momento se dijo, bueno, pero no importa, primero paguen y después ya veamos. O sea, los socios de la sociedad de minería los han sancionado solamente por no cumplir económicamente con otros socios de la sociedad de minería. ¿Esa es la razón? Había en ese momento toda una situación de que comenzamos a buscar razones, por qué razón habían ataques, por qué razón habían situaciones de intereses. Al parecer muchas veces nos hemos preguntado qué ocurría detrás de eso, y muchas veces también la respuesta decía, primero paguen en todo caso, ¿por qué van a dejar de pagarnos? Bueno, nos encontramos en una situación crítica, estamos hablando del año 2009, cuando los bancos quebraban a nivel mundial por la crisis internacional, y en ese momento aparecían diciendo, bueno, si es entonces podemos buscar otro tipo de soluciones. ¿Por qué no se venden acciones? ¿Por qué no se transfieren acciones? Al no tener una respuesta positiva, muchos de ellos reaccionaron de una forma que ahora pues nos parece poco razonable. Pero me parece no muy justo señalar que la sociedad de minería solamente se deja llevar por los intereses económicos mediatos de sus asociados, sin que tenga que ver nada el programa de medio ambiente, sin que tenga que ver nada el incumplimiento de los PAMAs anteriores a los que sí están obligados las otras mineras, el hecho de que ustedes puedan salirse con la suya a pesar de que no cumplen los compromisos con el gobierno. ¿No es un poco simplista esto de decir, nos votaron solamente porque algunos de los poderosos mineros nos presionaban para que les paguemos? Bueno, hay que tener en cuenta, señor Trachtenberg, que en ese momento también nosotros no es que no hayamos hecho esfuerzos por el tema ambiental. Hemos logrado un cambio dramático en La Oroya. Incluso hemos tenido un acuerdo con el Ministerio de Salud que ha sido modelo para otros lugares del Perú y del mundo en lo que se refiere a trabajo conjunto con el gobierno,
mediante el cual se redujo los niveles de plomo en sangre en la Oroya, un problema que tenía décadas y que nunca fue atendido, y con la llegada de la empresa y el acuerdo que tuvimos con el Ministerio de Salud, esto ha cambiado dramáticamente la situación. Entonces, estamos hablando, cuando se menciona si no hemos tenido cuidado con temas ambientales, la respuesta es sí hemos tenido bastante cuidado, tanto es así que la población de la Oroya, la población de la región central es testigo de esa situación. De acuerdo. Es testigo de que efectivamente, y por eso es que mucha gente está apoyando las actividades de la empresa, porque considera que se han hecho trabajos que han permitido mejorar las condiciones de vida en la zona, especialmente el medio ambiente. Y por eso lo que estamos buscando ahora es, mediante un entendimiento, un diálogo, poder reiniciar las operaciones lo más pronto posible, si es posible este 1 de mayo. Señor Mogrovejo, muchas gracias por haber